Bueno, a continuación haremos una presentación de las materias Historia de la Matemática y Enseñanza con Tecnología. Los integrantes del grupo son Letirio Romina, Esteves Carlos, Pérez Micaela, quien habla, y Juárez Micaela. Bueno, hablaremos del pueblo egipcio. Su ubicación geográfica: la civilización egipcia se estableció al noroeste del continente africano, a orillas del río Nilo, limitando al este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. Su ubicación en el tiempo: podríamos decir que antes del año 3100 a.C. se establecieron a las orillas del río Nilo las primeras colonias sedentarias. Entre los años 3100 y 2700 a.C. se encuentra el Imperio Antiguo, donde se unificó Egipto. Se construyeron las primeras pirámides y aparecen las primeras dinastías. Entre los años 2050 a.C. y 1800 a.C. se estableció el Imperio Medio, donde surgió el culto a Amón y la capital se mueve a Tebas, Luxor. Se abren más rutas comerciales y se construye un sistema de irrigación. Entre los años 1550 y 1085 a.C. corresponde el periodo del Imperio Nuevo, donde hubo un gran desarrollo cultural y económico. El periodo intermedio parte del año 1085 al 664 a.C., donde la institución del faraón pierde poder y también es conquistado por distintos poderes. Y por último nos encontramos con el fin del Imperio Egipto, donde es conquistado por otras civilizaciones y finalmente es derrotado por el Imperio Romano en el año 31 a.C. Ahora pasaremos a hacer una breve caracterización del pueblo. Hablaremos de su idioma, el idioma egipcio llamado copto, escrito en un alfabeto derivado del griego. Esta civilización es de carácter teocrático, tiene un sistema de gobierno dominado por el faraón, quien era la máxima autoridad. Siguiendo así esta pirámide de estatus social, los nobles, quien eran los escribas y sacerdotes, luego el ejército, el pueblo y en el último escalón los esclavos. Podríamos decir que este pueblo se caracteriza por su gran desarrollo en religión, comercio, arte, ciencia y agricultura. Su religión era politeísta, quiere decir que adoraban a muchos dioses, creían en la vida de ultratumba, la vida después de la muerte, en la reencarnación en animales y hacían rituales de momificación. Con respecto al comercio, la economía del antiguo Egipto se basó en la agricultura. Dependiendo de los ciclos del río Nilo, cultivaban cereales como el trigo para elaborar pan, cebada para fabricar cerveza y plantas oleaginosas para producir aceites. Además, sembraban guisantes, lentejas, cebollas, entre otras, y matas textiles como lino, papiro y palmeras. Bueno, para continuar un poco con lo que estaba charlando mi compañera Mica, puedo agregar con respecto al comercio que otras actividades económicas complementarias eran la caza, la pesca, la ganadería, cerámica, metalurgia, producción textil y la extracción minera que facilitó el levantamiento de las monumentales pirámides de Egipto. Contando el Estado con una gran cantidad de mercancía excedente, se incentivó el comercio exterior. Una gran parte de los productos eran transportados en barcos a través del río Nilo, el mar Mediterráneo o el mar Rojo. También realizaban caravanas por el desierto del Sahara hasta el centro de África. Ahora vamos a charlar un poco respecto al arte, el cual era teocrático al servicio del soberano. Los muchos logros de los egipcios incluyen las técnicas de construcción que facilitaron, tal como mencioné anteriormente, el levantamiento de las pirámides, templos y obeliscos, teniendo en cuenta procedimientos matemáticos. Egipto dejó un legado duradero. Su arte y arquitectura fueron ampliamente copiados y sus antigüedades se llevaron a los rincones más lejanos del mundo. Sus ruinas monumentales inspiraron la imaginación de los viajeros y escritores desde hace siglos. Otra de las cosas que puedo decir con respecto al arte de los egipcios es que se destacaron por las nuevas formas de la literatura. En cuanto a la escritura, con el tiempo evolucionó hacia formas más simples, como el hierático. En un ratito vamos a mostrar un ejemplo de eso, que permitía a los escribas del antiguo Egipto escribir de forma rápida,
simplificando los jeroglíficos, que son una variante más cursiva, que se podían pintar en papiros o placas de barro. Esto se comenzó a utilizar alrededor del año 660 a.C. y se convirtió en la escritura dominante del Antiguo Egipto. Con respecto a las ciencias, bueno, acá muestro un poquito del arte sobre lo que estaba comentando recién, ¿sí? Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de las ciencias, que dentro de las ciencias se destacaban los procedimientos matemáticos que fueron utilizados para la construcción de las pirámides, por la tecnología del vidrio y de la fayenza, y por el conocimiento de naves. Y en la medicina, por tener una práctica muy eficaz y a su vez es gratuita y está vinculada a los templos. Para finalizar esta parte de comercio y ciencia y demás, vamos a charlar un poquito sobre la agricultura. Les puedo contar que el desborde del río Nilo permitía abastecer de riego a los campos sembrados, razón por la que la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región. Y acá tenemos una imagen súper ilustrativa, ¿sí? Y muy chistosa también. Bueno, ahora vamos a seguir cómo era la matemática egipcia. La matemática egipcia es la matemática desarrollada en el Antiguo Egipto o escrita en lenguas egipcias. Constituyeron una rama de la ciencia que fue una de las que más se desarrolló en el Antiguo Egipto. Desde el período helenístico, el griego sustituyó al egipcio como el lenguaje escrito de los escolares egipcios, y desde ese momento las matemáticas egipcias se fundieron con las griegas y babilónicas para dar lugar a la matemática helénica. El estudio de las matemáticas en Egipto continuó más tarde bajo el influjo árabe como parte de las matemáticas islámicas, cuando el árabe se convirtió en el lenguaje escrito de los escolares egipcios. Perdón, tengo gatos. Se descubrieron varios textos matemáticos en papiros, y los más destacados fueron el papiro de Moscú, el papiro de Rin y el papiro de Berlín. En el primero, en el papiro de Moscú, se determina el volumen de una esfera. En el papiro de Rin se muestra un manual de instrucciones en aritmética y geometría, en donde se determinan áreas, multiplicación, división y fracciones unitarias, números compuestos y primos, media aritmética, geométrica y armónica, ecuaciones lineales, entre otras áreas, otros temas. Y por último, en el de Berlín, se muestra cómo resolver una ecuación cuadrática. El sistema de numeración egipcio permitía presentar números desde 1 hasta millones, desde el inicio del uso de la escritura de jeroglíficos. Los egipcios disponían del primer sistema decimal desarrollado, que era una numeración de base 10. Aunque no era una notación posicional, permitía el uso de grandes números y también de escribir pequeñas cantidades en forma de fracciones unitarias, que son las fracciones del ojo de Horus. Las cantidades se representaban de una forma muy larga. Este es uno de los sistemas de numeración más antiguos. En el antiguo egipcio fueron utilizados dos tipos de numeración, uno escrito en jeroglíficos, que era un sistema decimal con signos distintos para el 10, para el 100, para el 1000, etc., que se usó en el periodo predinástico. Y el segundo, que es el sistema hierático, escrito con un nuevo tipo de cifras que asimilaba un número a un símbolo, el cual se diferenció del sistema jeroglífico por simplificar los símbolos para poder escribir más rápido, y comenzó a utilizarse alrededor del año 2150 a.C. La notación hierática emplea un sistema numérico diferente, utilizando signos para los números del 1 al 9, para las decenas, para las centenas y los millares. Un número grande, como por ejemplo el que elegimos, el 9990, se podía escribir empleando este sistema con solo 4 signos, combinando los signos del 9000, el 900, el 90 y el 9, en vez de usar 36 jeroglíficos. Si lo tendríamos que escribir en el sistema jeroglífico, sería mucho más largo, que serían 36. Ahora sigue mi compañera Romina. Muy bien. Los signos jeroglíficos podían ser escritos en ambas direcciones, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, e incluso verticalmente.
Bueno, vamos a analizar el problema aritmético que fue sacado del papiro del Rin. No sabemos a qué responde, pero calcula el resultado de multiplicar 41 por 59. Para obtener el resultado, se consideran las potencias del número 2, hasta que 2 a la n, por decir un número, sea igual o menor a 41, que es el primer factor. Constituyeron así una tabla en la que en la primera columna se colocan las potencias de 2, en la segunda el valor de multiplicar 59 por dicha potencia, y en la tercera se escogen los valores para realizar el cálculo. Entonces, el número 41 quedó representado por la suma de 32, 8 y 1. Entonces, 41 por 59 es igual a 32 más 8 más 1 por 59. Si tomamos los valores de la tabla, nos queda 1888 más 472 más 59, y nos da el resultado final de 2419. En la siguiente diapositiva lo tenemos con los números egipcios. Bueno, vamos a pasar al problema matemático geométrico. Este resuelve el área de un círculo de diámetro 9 unidades. Para ello, dados los argumentos que aparecen en el papiro original, el razonamiento lógico seguido por el escriba sería el siguiente. Como primer paso se considera el cuadrado circunscrito al círculo. Su lado mide 9 unidades, cuya área es igual a 9 al cuadrado, como 81 unidades cuadradas. Se subdivide dicho cuadrado en cuadrados de lado unidad, obteniéndose así un mallado de 9 por 9 cuadrados unitarios. Se traza la diagonal, pasamos a la otra. Se traza la diagonal de los cuadrados de lado 3 unidades de las esquinas, obteniéndose un octógono irregular que será formado como una aproximación del círculo. El área del octógono es equivalente a restar al área del cuadrado con el área de la región sombrada, o sea, es decir, 81 unidades cuadradas menos 18 unidades cuadradas. Esto nos da un resultado de 83 unidades cuadradas. Por último, como 8 al cuadrado es igual a 64 y este es cercano a 63, que había sido aproximado en el área del octógono, resulta que el área del mismo es 8 novenos por 9 al cuadrado. Si se repite el proceso para un círculo de radio R arbitrario, obtenemos que el área del círculo es 8 novenos por diámetro al cuadrado, que es 64 sobre 81 avos por diámetro al cuadrado, que es igual a 256 sobre 81 avos de radio al cuadrado. Luego, el número pi, a pesar de no estar mencionado en ningún papiro explícitamente, se ve aproximado por la fracción 256 sobre 81 avos, que es aproximadamente equivalente a 3,16. Que está muy aproximado al número pi, que fue descubierto posteriormente. Bueno, con esto damos por finalizada nuestra presentación.